Organización Solarte recuerda con especial afecto los 60 años de la inauguración de Emisora Cultural Bolívar 1220 en el AM, pionera en la radio de Ipiales en la amplitud modulada. Resalta y reconoce el valor altruista y perseverante de sus fundadores y rinde tributo a la memoria de quienes colocaron las bases de lo que se ha constituido en una gran institución en nuestra ciudad. Emisora Cultural Bolívar, 60 años. Y para esa época aparece el famoso periodista ipialeño Héctor Díaz Revelo, quien llega a la dirección de Emisora Cultural Bolívar, quien impuso un nuevo modelo de periodismo participativo que inclusive llevó al cierre de la Emisora Cultural Bolívar por aquellos entonces, debido a las quejas que interpusieron algunos ipialeños o algunos sectores políticos que se vieron afectados particularmente por el estilo periodístico de Héctor Díaz, como siempre suele ocurrir, particularmente por el movimiento de la convergencia cívica multipartidista, que fue objeto de las críticas del periodismo de la época. Héctor Díaz Revelo forma parte entonces de Cultural Bolívar en la década de los 90, ya de la familia Obando Erazo. Y a esta hora lo tenemos, justamente con la nueva tecnología, don Aníbal. Héctor Díaz está en España. Vamos al aire, buenos días. Un gusto saludarlo, Héctor. Muy buenos días a la audiencia. Felicitaciones a todos los gestores, a esa gente, hombres y mujeres, que trabajaron, que aún siguen trabajando para hablar de más de medio siglo de la radio. Sí, señor, 60 años. Son 60 años de que hombres y mujeres han forjado lo que hoy es Emisora Cultural Bolívar 1220, con nuevos propietarios de la Organización Solarte. A veces, cuando se hacen reconocimientos, cuando se invita a hacer este tipo de reconocimientos, se omiten nombres, se omiten personas. Armando Oviedo hace un recorderis, menciona una cantidad de gente, y les guste o no, quien habla, Héctor Díaz Revelo, en 95 y en el 96, llegó por el trabajo periodístico a la dirección de Emisora Cultural Bolívar. La gerente, la ingeniera Isabel Erazo, su esposo, accionista, Eduardo Obando, el arquitecto, estaban hasta esa época, cuando recién entré, los hermanos Obando Reyes, socios de Emisora Cultural Bolívar en esa época, y al poco tiempo, al ver que pasaba lo que pasaba, que denunciábamos lo que denunciábamos, pues simplemente los otros dos hermanos se abrieron y dejaron la emisora en manos de Eduardo e Isabel. No se puede menospreciar el trabajo de gente para esa época en los deportes, Milton Delgado, Albeiro Arcos, en las noticias, Edison Villota Bedoya y Carlos Oviedo Tovar. Es que esto justamente es lo que a veces molesta y mortifica a la gente. A mí no, porque yo no tengo ese problema, pero sí digo que habría que hacerlo en aras de tener rigor en las cosas que se hacen. Omitir a Baldomero Delgado, Milton Marino Mejía, Servio Tulio Díaz, Milton Delgado Miño, Alberto Acosta Revelo y muchos otros. Por eso digo, el rigor es importante en estos casos, porque hay gente que se siente desplazada. Yo por lo menos estoy vigente, no tendría ese problema. Quizás después, quizás cuando desaparezca, alguien diría: Héctor Díaz Revelo fue director de Emisora Cultural Bolívar de la sexagenaria, 60 años. Omar, 60 años. Usted comenzaba también en aquella época, y recuerdo que nos llevamos los premios en la ciudad de Pasto para deportes, para el noticiero y para un programa de servicio público como Ipialeñísimo. Allá viajamos con la ingeniera, en el Hotel Agualongo se hicieron todos los homenajes y era Emisora Cultural Bolívar. Y una anécdota: cuando yo llegaba de Quito, me encontré con la ingeniera en el atrio de la Gobernación, me pregunta que qué cosa estoy haciendo,
que le han contado que Héctor Díaz es controvertido, es combatido con D y combativo con V, y que le gustaría que hablemos para entrar a la radio. Pues, ¿cuál es la anécdota? Cuando yo llegué a Ipiales, a la sede de Cultural Bolívar en la 16, entro por la ferretería que tenían los Obando Erazo, en Obras se llama, y encuentro a todo volumen una radio que decía más o menos: desde Quito, Ecuador, Radio Shiri 94. Algo así. Voy al segundo piso donde estaba la imprenta y estaba la radio. La secretaria tenía Radio América desde Ecuador, desde el centro del mundo. Pero era una cosa simpática. Y entro a la oficina de Isabel y le digo: Isabel, ¿quieres que yo trabaje aquí? Y aquí ni siquiera escuchan tu propia emisora. Dijo: sí, pero ¿cómo les puedo decir? Y claro, Aníbal, un abrazo, saludarlo. Qué fuerza con la que entran las radios en FM. Y en esa época, hace 25 años, estábamos llenos de sonidos, de frecuencias desde Quito, Ibarra y Tulcán. En Ipiales comenzaba a dar sus primeros pasos Ondas del Sur. Pero qué barbaridad. Y en todas partes se escuchaba la radio ecuatoriana en Ipiales. ¿Cuál era el reto, el desafío que nos habíamos puesto con Isabel y con Eduardo? Era simplemente hacer que Radio Cultural Bolívar vuelva a tener la importancia que siempre ha tenido. En manos suyas, Omar, nadie puede escatimar momentos y esfuerzos para reconocerle el trabajo que ha venido haciendo. Es que estas cosas son inmediatas, estas cosas son de seriedad, de rigurosidad, de respeto al trabajo de la gente. No se puede omitir, repito, nombres, y me alegro saber que, claro, Aníbal, Guillermo Erazo, su hijo William, con quien tuve la oportunidad de trabajar en RCN en Pasto, William Erazo o Guillermo Erazo Junior, como yo hablo en español. Yo hablo en español, yo digo Facebook, no digo Facebook, aunque domino un poco de inglés también. Entonces eso, volver a encontrarse en esa parte, cuando se hagan este tipo de reconocimientos, es genial que no se omitan o que se diga, por lo general, reconocemos los trabajos de esta gente, de la otra, para evitar esos desplazamientos y esos olvidos que quiero pensar que son olvidos involuntarios. Como dice alguien muy cercano a mí, voluntariamente obligados a decirlo o voluntariamente obligados a desconocerlo. Y claro, esto tiene tintes políticos y sabemos de dónde vienen todas estas omisiones. Y no mencionar, por ejemplo, que para aquella época, igual como antes sancionaban a Emisora Cultural Bolívar por falta de licencias, un grupito de personas que eran integrantes del Comité de Seguridad de Ipiales hicieron unas grabaciones de mis editoriales, los enviaron al Ministerio de Comunicaciones a Bogotá, acusaron a la emisora de ser una emisora subversiva. Ahí estaba Carlos Pantoja, el secretario de gobierno, un no bien recordado procurador provincial, estaba el comandante de la policía, estaba el cura Manuel Dolores Chamorro, etcétera, firmando esa denuncia el ministerio y nos cerraron la radio. Oyentes, por las denuncias que veníamos haciendo, por la corrupción en la administración de Eduardo Realpe Chamorro, de la Convergencia, un pelele de Carlos Pantoja, nos cerraron la radio. Tuve que viajar a Bogotá, actualizar unas licencias y llegar con una tarjeta de periodista que para esa época se exigía. Les cerramos el pico, volvimos a la radio. Después de haber revivido de esa manera, la familia Obando Erazo encuentra un buen comprador, que es la organización Solarte Hermanos o Solarte de Radio Viva, y compran la emisora Cultural Bolívar. Un abrazo para toda la gente, repito, que ha forjado la radio en Ipiales, sin importar sus afiliaciones políticas, sus querencias y sus rencores. Eso es lo que no construye en Ipiales. Felicitaciones a todos, porque hemos pasado otra anécdota. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de encontrarme en la vieja Radio Ipiales, cuando recién comencé en radio, a don Eliseo Concha Sarasti, y quién iba a pensar que él sería accionista de Cultural Bolívar. Don Guillermo Delgado, padre de Baldomero y de Lombardo, accionista de Radio
Emisora Cultural Bolívar. Hay esas cosas que hay que contarlas. Aníbal, qué gusto saludarle. Tantas cosas, tantas anécdotas que tiene usted para contar. Y los que han estado de cerca, que sabemos por qué no lo hacen. Mis respetos para todos. No vanidades, no rencores, no amarguras. La verdad es la verdad. El rigor se impone. Y yo quiero realmente dar un abrazo a Ipiales, a los oyentes, a las oyentes, a la audiencia y decirles que en la medida en que Cultural Bolívar 1220 AM y esta Radio Viva 89.1 se mantengan con la más prudente imparcialidad, con los riesgos que corre para cuestionar lo cuestionable, para condenar a los corruptos, porque la radio tiene que ser un contrapoder. La radio no puede ser un coro de amigos, de aduladores de los gobernantes. Eso está bien para los clubes sociales, para los cumpleaños. La radio nace para ser un contrapoder y sobre todo para difundir la cultura popular, no la cultura de los grandes clubes que a veces se jactan de ser poetas y de ser escritores, quitando el verdadero valor de la cultura popular, esa que se ve en las plazas de mercado, la cultura popular que se ve en los juegos, en las garitas, en el cucunubá, en la chaza. Para ciertos aparecidos en el mundo de la cultura creen que eso no es cultura, que solamente son los grandes clubes. Hay que ir quitando esas costumbres y ese pensamiento eurocentrista para demostrar que en la base popular se han construido grandes cosas, grandes empresas y el pensamiento crítico. Si hay alguna pregunta, con el abrazo para todos, estoy dispuesto. Omar y Aníbal. Aquí lo estamos escuchando de manera atenta, mi querido Héctor Díaz Revelo. ¿Usted llega exactamente en qué año a Cultural Bolívar? ¿92, 93 o 94? Creo que antes, ¿no, sí, Héctor? 94, 95 y parte del 96. Me acuerdo que la propaganda decía en la radio, con unos volantes que se pegaron en los postes, decían de la radio de Pasto y Bogotá y desde el Ecuador, después de 22 años regresa a la radio Ipialita Héctor Díaz Revelo, periodismo de servicio, alternativo e independiente, ¿se acuerda? Claro, claro que sí, pero usted estuvo en varios medios en la capital del departamento de Nariño. Yo era niño, a usted lo escuchaba en 1460, la emisora Radio El Sol, ¿no, Héctor? Es decir, usted hizo un periplo por varias emisoras en la capital del departamento y luego vuelve a Ipiales, ¿cierto? Esto ya no es anécdota, esto es una historia. Yo me río a veces cuando digo, en Pasto trabajé en 10 emisoras y me echaron de 11. Cultura precisamente por mi manera de entender el periodismo, por mi manera de denunciar a los corruptos, no por otra cosa. Y yo no he vivido de la publicidad, de la pauta publicitaria. Me he ganado siempre con los salarios y los riesgos que eso trae para la familia y para los cercanos. Sin duda alguna. Después de haber derrotado usted a la Convergencia Cívica Multipartidista, bueno, viene Guillermo Enríquez, un señor alcalde. Luego, ¿qué se hizo, Héctor Díaz? Bueno, ¿cuál fue su siguiente paso? ¿A dónde se fue? Pregunta a la audiencia. Bueno, esta parte es un poco delicada y la voy a decir con el corazón en la mano. Al terminar Ipiales, porque ya llegó Guillermo Enríquez, porque el médico Guillermo Enríquez, yo le dije en el editorial del 13 de enero, después de carnavales, que si bien es cierto, su familia y mi familia eran muy cercanas, él era, a partir de ese momento, el alcalde y yo era el periodista. Que todo lo que vaya viendo, como sea en contra del pueblo de Ipiales, lo voy a denunciar de la misma manera que lo he hecho durante toda mi vida periodística. A los pocos meses, después de los 100 primeros días que se le dio al gobierno de Enríquez para que arregle la casa, o sea, la alcaldía, comenzamos a descubrir una cantidad de cosas, llegaron problemas y apareció la oferta de los compradores de la emisora. Entonces salí de Ipiales
Llegué a Pasto y fui contratado por muchos sindicatos. Fui jefe de prensa del Sindicato de Magisterio de Nariño Simana, jefe de prensa del Sindicato de Trabajadores de Confamiliar. Todos los sectores alternativos me abrieron sus puertas y ríase, Omar, abríamos espacios pagados en la radio, por ejemplo el de Simana, pagaba un buen dinero en Todelar Pasto y causaba toda clase de reacciones en contra. Así viví durante casi 2 años o 3 años, y entonces todas las denuncias que se venían haciendo con ese tipo de programas me dieron para que vuelvan las cosas, sobre todo cuando estuve en Simana, las amenazas y las rencillas en contra mía. En uno de los apartes de las grandes luchas que llevó el pueblo de Pasto, los sectores populares y sindicales, se denunció cómo se tenía lista la carta de intención para privatizar la empresa de obras públicas de Pasto, Empopasto. Eso molestó a los enemigos, a la gente, a los políticos. Yo puedo tener adversarios, yo no tengo enemigos, pero bueno, cuando hubo la manifestación y de todos los municipios llegaron a la toma grandiosa de la plaza de Nariño, en pleno centro de Pasto, se descubrieron unos videos donde aparece Héctor Díaz Revelo al lado de varios dirigentes sindicales, y esos videos los había hecho la policía secreta, la SIJIN de la policía. Uno de los que allí aparece, eso está en YouTube, dice: ahí está ese de pelo largo, ese hay que pasarle este video a los compañeros, a los uniformados. Cuando se ve esto y se considera que es una amenaza, se descubre que entonces había una forma sistemática de aniquilamiento y eliminación física de los dirigentes. Miembros del comité de paro para esa época, 5, Omar y oyentes, 5 estudiantes universitarios que estaban en el comando de paro, donde yo era delegado y cubría esas noticias como periodista, fueron asesinados. ¿Quién los mató? El paramilitarismo. ¿Qué es el paramilitarismo? Es el contubernio entre las fuerzas oficiales de policía y del ejército con matones a sueldo. Eso es el paramilitarismo. Mataron a Marcos Salazar, a Martín Rodríguez, a Jairo Moncayo, a Adriana Benítez y a un miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad. 5. Había amenazas contra cerca de 12 docentes que los iban a matar en Pasto, y aparezco en una lista de posible candidato para ser asesinado en Pasto. Cuando llegó Anders Kompas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a una reunión en el CESMAG, allí mostramos esos videos, y obviamente esta gente propuso que si venían asesinando de esa manera a dirigentes, posiblemente yo era el siguiente candidato. Entonces viajo a Bogotá, soy parte de un equipo o de un programa de protección a periodistas amenazados del Ministerio del Interior. Se presenta la candidatura para refugio en Canadá, y tengo que salir del país lo más rápido posible, que solamente pudo uno de mis hijos, mi tocayo, acompañarme en ese periplo por Canadá durante 12, 15 años, y ahora que estoy en España. Tuve que salir refugiado, porque las amenazas, igual que durante todo el tiempo, toda mi vida, han sido por eso, porque se denuncia a los corruptos, los saqueadores del Partido Liberal, del Partido Conservador, y ríanse, para completar estos que posan de izquierdistas, de alternativos, de progresistas, como Navarro, como Pedreros, como Romero, como tantos otros, que terminan haciendo cosas peores que las que han denunciado siempre en contra de liberales y conservadores. Creo que con eso le puedo explicar. Por eso estoy hace 20 años fuera de Colombia. He ido porque están por allá
mis hijas, porque tengo a mi madre, que está por cumplir 100 años en el próximo febrero del 2022, porque aún vive mi madre, porque están mis hermanos, porque están mis hermanas. He ido a visitar, incluso tenía que entrar por un buen tiempo por los aeropuertos del Ecuador. Hace 5 años ya puedo entrar directamente por Bogotá sin mayores problemas, aunque el paramilitarismo todavía está asesinando a más de 1.200 líderes sociales en Colombia. El paramilitarismo, que es el contubernio entre el Estado y fuerzas de asesinos a sueldo, está matando a firmantes del acuerdo de paz en un número que llega casi a los 300 excombatientes. Pero los líderes sociales, con el cuento de que son líderes sociales al servicio de la insurgencia, los están matando, y eso parece que a nadie importa. Entonces es eso, no sé si ahí va quedando un poco claro cómo... y algo más, otra anécdota. En Ipiales se agotaron los radiotransistor en la época en que estuvimos con ustedes trabajando en Cultural Bolívar. En esa época, el gamonal y el alcalde dieron orden de que no se escuche Cultural Bolívar en ninguna de las entidades del municipio de Ipiales. Entonces, los trabajadores, ¿qué hacían? Salieron a comprar pequeños radiotransistor, se ponían un audífono y escuchaban Cultural Bolívar, que teníamos la franja de la mañana, como usted la tiene ahora, Mañanas Viva, hasta casi el mediodía. Anécdotas geniales, los taxistas de la frontera, los taxistas de la Plaza 20 de Julio, los choferes del colectivo Ciudad de Ipiales, la gente que llevaba en sus taxis a la gente a las lajas, estaban los artesanos. Hombre, Omar, hace tanta falta reconocer en este Ipiales que estábamos haciendo el recorrido o el recuento de los años 70, la base social, artesanos, talabarteros, zapateros, mecánicos, ebanistas, bulteros, coteros. Allí hay cultura. Que no nos vengan con ese cuento de que la cultura solamente es la de los grandes salones y esto ya hay que ir cambiando. Ese es un pensamiento eurocéntrico que hay que ir cambiando. Le escucho. Muy bien, ese es el estilo de Héctor Díaz, quien fue protagonista y tiene un capítulo inmenso en la historia de Emisora Cultural Bolívar 60 años. Por eso hemos querido invitarlo, sin duda alguna, para rememorar una de las épocas importantísimas de la historia del periodismo y de la influencia que ha tenido Cultural Bolívar, particularmente en el año de 1994. Omar. Héctor, como siempre, muchísimas gracias por todos sus aportes. Complacido y muy contento de haberlo escuchado. Omar, una precisión. No fui yo quien acabó con la convergencia cívica. La convergencia cívica la acabó la arrogancia de Carlos Pantoja, la mediocridad de Eduardo Realpe, y la acabó el pueblo de Ipiales, que entendió el papel de la radio, la función social de la radio, de un periodismo independiente que develó, que denunció todo lo que estaba pasando allí. No fui yo, imposible. No fue Carlos Oviedo. No fuimos quienes hicimos Cultural Bolívar en esa época. Quizá fuimos el medio, pero fue ese valeroso pueblo de Ipiales, la gente del pueblo, que le dijo no más a la arrogancia, a los malos tratos. Muchas gracias. De nuevo, Ipiales, gracias por toda su querencia. Gracias por defender el periodismo independiente y una radio alternativa. Un abrazo. Lo quiere saludar también don Aníbal Velasco Huertas, que lo ha estado escuchando de manera muy atenta. Don Aníbal, lo escucha Héctor Díaz allá en España. Sí, en primer lugar quiero felicitarlo por su trayectoria, su valentía. Y quiero también darle un cordial abrazo y desearle lo mejor de sus éxitos en donde quiera que esté. Que Dios lo bendiga y que de verdad tengamos un periodista así en nuestros medios. Gracias, un abrazo igualmente para usted, un saludo muy especial, Aníbal. Recuerdo que cuando yo llegué de Bogotá en el año 72, porque estuve estudiando en el Camilo Torres, de tanta recordación en Bogotá, usted era nuestro vecino ahí en la calle Octava. Todo el mundo decía, pero ¿y esto? ¿Por qué pasaron la radio acá? Y siempre era como en contacto con ustedes.
Qué abrazo, qué gusto saludarle, Aníbal. Que su salud se conserve y que eso que usted hizo con esa sencillez, con esa entrega y cómo lo comenta, cómo llegó a la radio, le estaba escuchando con toda la atención, con toda esa sencillez, con ese amor, ese cariño, y ojalá pueda entregar esos documentos, hacer un escrito para aquellos que posan de escritores, hablen de verdad lo que significó para la gente del pueblo, para Ricardo Pérez, para usted, para los hermanos Mantilla, para los Guerrero, para Vicente Guerrero, para toda esa gente que hizo la radio, lo que significa desde abajo, los del pueblo que construyen las grandes cosas. Un abrazo para Omar, un abrazo para Aníbal. Muchas gracias a Héctor Díaz desde Madrid, España. Este es el especial de los 60 años de Emisora Cultural Bolívar. Organización Solarte recuerda con especial afecto los 60 años de la inauguración de Emisora Cultural Bolívar 1220 en el AM, pionera en la radio de Ipiales en la amplitud modulada. Resalta y reconoce el valor altruista y perseverante de sus fundadores y rinde tributo a la memoria de quienes colocaron las bases de lo que se ha constituido en una gran institución en nuestra ciudad. Emisora Cultural Bolívar, 60 años.